Mi hija me dijo, tú no tienes lugar aquí, pero esa noche descubrí que era dueña de todo. La frase retumbó en la cabeza de Clara como un eco en una cueva oscura. Tú no tienes lugar aquí. Esas palabras, hirientes y cortantes, salieron de la boca de Sofía, su única hija, como si arrastraran consigo todo lo que había construido. Clara se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Era como si un ladrón acabara de robarle una parte de su alma. La casa, familiar y acogedora, se sentía diferente esta noche. Las sombras se alargaban en las paredes, haciendo que cada rincón parecía esconder un secreto. Clara comenzó a vagar por el pasillo, sus manos temblorosas acariciando los cuadros colgados. Cada imagen era un recuerdo de tiempos más felices, pero también un recordatorio de cómo las cosas habían cambiado. Su risa solía llenar estos espacios, y ahora el silencio era un ladrón que había robado su alegría. El olor del café todavía flotaba en el aire, pero en lugar de Clara se detuvo frente a una vieja puerta, la que llevaba al sótano, un lugar que había dejado cerrado desde que su madre había fallecido. Sin pensarlo, giró la perilla. El aire era frío y húmedo. Al encender la luz, el espectro de un pasado olvidado se desveló ante ella. Cajas polvorientas abarrotaban el espacio. Sin saber por qué, sintió una fuerza misteriosa que la impulsaba a revisar. Y allí, escondido entre recuerdos de antaño, encontró un diario antiguo, con la tapa desgastada por el tiempo. Mientras hojeaba sus páginas, un escalofrío recorrió su espalda. Eran secretos familiares, historias de traiciones y amores perdidos. Clara se detuvo en un fragmento que hablaba de propiedades ocultas. La herencia de la abuela se perdió en manos ajenas. Pero hay un lugar, un enclave donde la verdad espera ser revelada. Clara sintió una opresión en su pecho. ¿Acaso todo lo que sabía era una mentira? Al cierre del diario, la frase clave se grabó en su mente. Tú eres la dueña de todo, pero no lo sabes. La confusión y el asombro se entrelazaban mientras su mente corría. La relación con Sofía se tambaleaba, pero ahora se daba cuenta de que existía un hilo que unía su dolor presente con un pasado que no había comprendido. Subió las escaleras, dispuesta a enfrentar a su hija. Necesitaba respuestas. La rabia y el miedo se entrelazaban en su corazón. Pero en el fondo algo la detenía. ¿Qué pasaría si Sofía también cargaba un secreto? ¿Qué revelaciones podrían surgir de esa confrontación? Mientras se acercaba a la puerta del dormitorio de Sofía, su mano temblaba. ¿Lograría averiguar no solo su propio lugar en esta nueva realidad, sino también el de su hija? La pesada atmósfera de tensión envolvía a la casa. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Clara se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Sofía. Su mano temblaba mientras lanzaba miradas nerviosas a lo largo del pasillo. El aire estaba impregnado de tensión. Cada paso hacia esa puerta era una batalla entre el miedo y la determinación. «Sofía», susurró, pero no hubo respuesta. Solo el silencio pesado de la noche. Un leve crujido del suelo la hizo saltar. Tomó aire y decidió abrir la puerta. Al entrar,
El cuarto estaba a oscuras. La luz del pasillo iluminó solo un rincón, revelando la cama deshecha y un escritorio repleto de libros apilados. Clara sentía como si una fría ráfaga de viento le recorriera la espalda. «Estoy aquí, Sofía», dijo, elevando un poco la voz, pero la única emoción que recibió fue el eco de sus propias palabras. De repente, Clara sintió como algo llamó su atención, un pequeño destello en el escritorio. Se acercó, y su corazón se detuvo al ver una carta enrollada, cerrada con un lacre. En el instante en que la tomó, un ruido sordo resonó en la casa, como un golpe seco, justo debajo de sus pies. El suelo tembló. Clara miró hacia el techo, sintiendo que algo enorme se cernía sobre ella. «¡Mamá!», gritó Sofía, apareciendo de la nada en la puerta, con los ojos anchos y llenos de miedo. «¡No entres ahí!». Las palabras de su hija le cortaron la respiración. ¿De qué estaba hablando? En ese mismo momento, el sonido de un cristal rompiéndose desde el sótano la llenó de alarma. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo una adrenalina intensa. Sofía estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «No deberías haber entrado», replicó Sofía, su voz temblando. «Es peligroso». Antes de que Clara pudiera preguntarle más, un grito desgarrador resonó desde el sótano. Era un sonido de dolor tan abrumador que se le erizó la piel. Sofía tapó su boca con ambas manos, los ojos llenos de terror. Y por un momento, Clara sintió que el tiempo se detenía. «¡Vamos!», gritó, empujando a su hija hacia la puerta. «Necesitamos saber qué fue eso». Ambas corrieron escaleras abajo, el eco de sus pasos resonando en la casa vacía. A medida que se acercaban al sótano, Clara sintió un sudor frío por su frente. La puerta del sótano estaba entreabierta y el aire era pesado con un olor a moho y miedo. «Mamá, por favor». Su hija temblaba. «No, no, no lo veas». Pero Clara sentía que algo la empujaba. Tenía que saber la verdad. Cruzó la puerta y la luz de la lámpara parpadeó débilmente, revelando sombras danzantes en las paredes. Y allí, en el rincón, vio una caja abierta. Pero no eran objetos viejos o recuerdos olvidados. Había documentos, fotos, y entre ellos un retrato de su madre, rodeada de hombres que no reconocía. Lo que hizo que el corazón de Clara se detuviera fue ver a Sofía en una de las fotos, sonriendo junto a ellos, con una mirada que nunca había visto en su rostro antes. El aliento se le cortó. Entonces escuchó el estruendo de un grito, esta vez más fuerte y más cerca, y el horror la invadió al darse cuenta. Esos hombres no eran solo desconocidos. Eran parte de algo oscuro que había permanecido escondido, una red de mentiras que alteraba todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre Sofía. «¿Quién eres, Sofía?», preguntó Clara, su voz temblando, el dolor y la confusión ahogándola. Sofía dio un paso atrás, su expresión cambiando de miedo a determinación. «La única que sabe la verdad», dijo despacio, como si la revelación fuera una letanía. «La verdad que tú nunca quisiste ver». Todo comenzó a desmoronarse. La casa, los recuerdos, su propia vida. Clara sintió que el mundo giraba y se tambaleaba a su alrededor. En ese instante, la puerta del sótano se cerró de golpe tras ellas, y el eco de risas lejanas resonó en la oscuridad, como un recordatorio de que hay secretos que pueden destruir incluso los lazos más fuertes. ¿Quién era realmente su hija? Y, lo más aterrador, ¿qué había hecho Clara para que el destino decidiera vengarse? La noche estaba lejos de terminar. Clara sintió que el aire se volvía más denso. La caja abierta en el rincón parecía cobrar una vida propia, emanando un aura de desesperación y confusión. Las imágenes, los documentos, capturaban un mundo del que había sido ajena por tanto tiempo. Y en el centro de todo,
la sonrisa de Sofía. Su hija estaba ahí, atrapada entre la verdad y la mentira. «¿Quién eres, Sofía?», repitió, su voz un hilo quebrantado por la tormenta de emociones. Pero antes de que su hija pudiera responder, un nuevo grito desgarrador resonó desde el sótano. Este era más cercano, más intenso, como si la casa misma estuviera sufriendo. Sofía retrocedió, su mirada fija en la oscuridad que se extendía detrás de Clara. «No puedes seguir». Pero sus palabras fueron ahogadas por un ruido ensordecedor, como si un árbol se hubiera caído en el interior de la casa. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Sofía, tenemos que salir de aquí». La urgencia la envolvió, pero su hija se mantuvo en silencio, sus ojos llenos de terror. En un instante, la puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolas en la oscuridad. Luz tenue titilaba desde la lámpara, creando sombras alargadas que parecían querer atraparlas. Un estremecimiento le recorrió la piel. Fue entonces cuando escuchó un susurro. No venía de Sofía, sino de la oscura profundidad del sótano. «Clara», dijo una voz suave y familiar. Estaba llena de tristeza y un eco lejano que le erizó la piel. Era la voz de su madre. Clara sintió un tirón en su pecho. Las viejas historias sobre su madre le vinieron a la mente. Había algo que nunca se atrevería a preguntar, algo que siempre había temido. Sin pensarlo, dio un paso hacia la oscuridad, hacia el origen de la voz, pero Sofía la detuvo, agarrando su brazo con una fuerza inesperada. «No», gritó, los ojos llenos de lágrimas. «No puedes hacerlo, mamá. No quiero que se repita». Clara se volvió hacia su hija asustada. «¿Repetir qué, Sofía? ¿Qué sabes?». El silencio se volvió insoportable. Cada respiración se sentía como un eco sordo. Y cuando la verdad estaba a punto de escapar de los labios de Sofía, un crujido ensordecedor resonó en el sótano. Fue un ruido que resultó ser el umbral entre lo conocido y lo inimaginable. La caja que habían estado mirando de repente cayó al suelo, expandiendo documentos por todo el ambiente. Clara se agachó para recogerlos, pero lo que encontró la hizo helarse. Un documento que revelaba no solo una herencia, sino un pacto oscuro que ligaba a su familia a una red peligrosa, llena de secretos y traiciones. Títulos de propiedad, firmas de personas que ella nunca había conocido, y entre ellos una imagen, un rostro que le resultaba aterradoramente familiar. ¿Es él?», preguntó Clara, su voz temblando de horror. Sofía retrocedió un paso. «No puede ser», exclamó Sofía, cubriendo su boca con ambas manos, sus ojos desorbitados. «No debiste verlo». Un eco de risas y murmullos resonó en la oscuridad, como si la misma casa respirara una risa macabra. Justo entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Una forma oscura emergió de las sombras, una figura alta que la miraba a través del destello de luz. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era un hombre, y a medida que se acercaba, su rostro se iluminó. Era el hombre de la fotografía. «Clara», dijo el hombre, su voz resonante y enigmática, como si conociera todos sus secretos. «Es hora de dejar de huir». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad, esa que había temido tanto, ahora estaba frente a ella, más vívida que nunca. Todos los recuerdos, todas las risas, todo lo que conocía estaba a punto de ser arrasado por una revelación que cambiaría todo. Las palabras de Sofía retumbaban en su mente. «No quiero que se repita».
Fue un instante, un momento donde todo cambió. Clara se preguntó si había algo más allá de las sombras, algo que no solo separaba el pasado del presente, sino que podía destruir el futuro. Si su madre había hecho un acuerdo que ahora arrastraba a Sofía, ¿qué papel jugaba ella en todo esto? Y lo más aterrador, estaba el hombre frente a ella, listo para reclamar lo que era suyo. Clara se encontró en un dilema: confrontar a la oscuridad o poner en riesgo lo poco que quedaba de su familia. La noche, que parecía eterna, se envolvía en una tensión espesa, mientras el destino se cernía sobre ellas, listo para revelar lo que habían escondido durante tanto tiempo. La figura oscura avanzó lentamente hacia Clara y Sofía, su presencia llenando el sótano con una tensión casi tangible. Clara se sintió atrapada entre el miedo y el deseo de descubrir la verdad que tanto había eludido. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando cuando sus ojos se fijaron en el rostro conocido del hombre. Era el antiguo amante de... Enrique sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Había un destello en sus ojos que insinuaba más de lo que mostraba. «He venido a resolver viejas cuentas y a traerte lo que te pertenece», dijo, su voz resonando como un eco en el oscuro sótano. Clara sintió un nudo en la garganta. Las historias de su madre sobre Enrique siempre habían estado rodeadas de misterio, amores prohibidos, promesas quebradas. Y ahora él estaba aquí, vinculándolo todo. ¿Qué más sabía? Pero antes de que pudiera formular una pregunta más, escuchó un nuevo grito, esta vez un aullido desgarrador, que se expandió por la casa, haciendo temblar las paredes. Era un sonido tan lleno de dolor que Clara se congeló. Sofía la miró con terror, sus ojos llenos de desesperación. «Mamá, tenemos que salir de aquí», gritó, pero Clara no podía moverse. La escena que estaban presenciando se sentía demasiado abrumadora. Enrique avanzó un paso más, y en ese instante todo cambió. De repente, el rostro de Sofía se transformó. Una mirada intensa pasó por sus ojos, como si todo lo que había mantenido oculto estallara en su interior. «¿Por qué has venido?», preguntó, su tono ahora desafiante, como si conociera más de lo que dejaba entrever. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sofía, ¿qué pasa?», le preguntó, con la voz entrecortada. Sofía miró a su madre y luego a Enrique. «La verdad es que no soy quien crees que soy. Esto es más grande que nosotras». Las palabras de Sofía golpearon a Clara con la fuerza de un trueno. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba diciendo? El mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. De repente, el «tú no tienes lugar aquí» resonó con un nuevo significado. Sofía no solo cuestionaba el espacio físico. Y antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sofía se lanzó hacia Enrique, con la determinación en sus ojos. «Eres parte de esto, ¿no? Dímelo». Su voz era un susurro feroz. La figura de Enrique pareció vacilar. «No entiendo a qué te refieres», respondió, aunque sus ojos traicionaban un atisbo de pánico. «Tu madre jamás me perdonará», dijo, sus palabras llenas de gravedad. «Y ahora te ha arrastrado a esto». El suelo comenzó a vibrar nuevamente, y Clara sintió que perdía el equilibrio. Una sombra oscura abarcó el sótano, y en ese momento una luz intensa estalló desde la caja. Documentos volaron por el aire, revelando secretos que nunca debieron salir a la luz. La revelación fue casi demasiado para Clara. Los rostros de personas que había conocido parpadeaban en las páginas. ¿Eran familias de su pasado? ¿De su madre? No podía entenderlo, pero un rojito de terror comenzó a formarse en su pecho. Sofía gritó y el pánico se hizo palpable. «¡Mamá, tenemos que irnos!»,
pero su voz se ahogó con otro grito, ensordecedor y lleno de desesperación y de odio. Justo en ese instante, el suelo se abrió y un vórtice oscuro los atrajo. Clara sintió la mano de Sofía aferrarse a la suya, mientras se precipitaban hacia la oscuridad. Era como un descenso al abismo, y Clara comprendió que la verdad nunca había estado solo en su familia, sino en las sombras mismas que habían vivido entre ellas. Y así, sin más, se encontraron en un lugar donde el tiempo y la verdad se tejieron de nuevo, un lugar que revelaría secretos que cambiarían la historia de ambas para siempre. ¿Qué secretos y traiciones surgirían en la oscuridad que habían desenterrado? ¿Y qué significado tendría realmente no tener lugar aquí? Clara supo que las respuestas estaban más allá de lo que alguna vez imaginó. La oscuridad del sótano se hacía más opresiva, cada sombra pareciendo gravitar hacia Clara y Sofía. La figura de Enrique avanzaba lentamente, y el aire vibraba con tensión. «Ten cuidado», pensó Clara, pero no pudo apartar la mirada. Las revelaciones se arremolinaban en su mente, como si el universo conspirara para que todo lo que había dado por sentado se desmoronara en un instante. «¿Quién te crees, Enrique?», preguntó Sofía, desmantelando la confusión con su voz clara y decidida. «¿Crees que puedes venir aquí y reclamar lo que no es tuyo?» Clara sintió un escalofrío. Sofía estaba cambiando. La rabia flor de piel era palpable. «Esto no es bueno», pensó, mientras sus manos temblaban. La atmósfera se densificó. Cada aliento se sentía como un eco atormentado, que retumbaba en el borde de la oscuridad. «Tú no entiendes, Sofía», dijo Enrique, su voz un hilo de seducción. «Es hora de descubrir lo que realmente eres». Las palabras de Enrique reverberaron, y en ese momento, la luz del sótano comenzó a parpadear violentamente. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. «¡Mamá! ¡Salgamos de aquí!», gritó Sofía, sus ojos llenos de desesperación. Pero en lugar de retroceder, Clara se encontró atraída hacia él, casi hipnotizada. Enrique alzó una mano. «La verdad siempre sale a la luz. Esto es un legado que debe ser reclamado». Un fuerte estruendo resonó desde el interior de la casa, haciendo que el suelo temblara como un volcán a punto de hacer erupción. Clara y Sofía perdieron el equilibrio, cayendo por un instante. Un viento helado parecía salir de la taja, sacando los documentos volando hacia el aire. Las caras de sus ancestros dibujadas en esos papeles se mezclaban. Una imagen reconociendo a la otra, como si fueran parte de un rompecabezas macabro. Clara sintió un nudo en el estómago, pero algo más poderoso la empujaba a proseguir y levantar uno de los documentos. Esto es un testamento», murmuró, sus manos temblando mientras desenrollaba el papel. Las letras eran familiares, casi reconocibles, pero el apellido en la parte superior le robó el aliento. Era su apellido, pero junto a él había otro, el apellido de Enrique. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, su voz un susurro quebrado. La confusión la invadió. La verdad amenazaba con devorarla. Las palabras se entrelazaron en la mente de Clara y se dieron cuenta de algo aterrador. Sofía dejó escapar un grito. La adrenalina la acompañaba mientras se sumía en la revelación. «¡Mamá, no puede ser!». «Lo es», exclamó Enrique, sus ojos brillando con una mezcla de arrogancia y desesperación. «Eres parte de esto, y tenemos que actuar o nos perderemos entre las sombras». En ese momento, el aire se cargó de electricidad. La tensión era incontenible. Entonces, como si el universo se hubiera alineado para desenmascarar una conspiración, el suelo se partió brutalmente, como si quisieran abrir un abismo. Clara sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Sofía fue la primera en caer, gritando su nombre. «¡Mamá!».
Clara extendió la mano, pero fue demasiado tarde. Sofía desapareció en la oscuridad. ¡No! ¡Sofía!, gritó Clara, el horror destellando en sus ojos. Enrique, que había sido la clave en este enigma, sonrió al ver la desesperación. De pronto, las luces del sótano comenzaron a explotar, una tras otra. El caos se desató. Clara se sintió absorbida por un torbellino de gritos y ruidos. Todo se volvió un caos y en medio de ese desmoronamiento recordó la frase del diario. Tú eres la dueña de todo, pero no lo sabes. El eco de las palabras resonaba en su mente, y con cada segundo que pasaba, comprendía que su vida jamás sería la misma, que había perdido realmente. ¿Era Sofía quien había sido arrastrada a la oscuridad? ¿O Clara, al descifrar esa verdad, había estado destinada a ser parte de algo más grande y siniestro? El último destello de luz se apagó. Clara se encontró sola en la penumbra y el silencio fue ensordecedor. Sin saber qué dirección tomar, quedó paralizada, preguntándose cómo había llegado a este punto. ¿Dónde está mi hija? El abismo había abierto una nueva realidad y lo único que quedaba por descubrir era quién realmente era Clara y qué secretos atesoraba su sangre. Clara se encontraba sola en la penumbra. El piso vibrante bajo sus pies seguía sacudiéndose. Sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Miró a su alrededor buscando respuestas, pero todo lo que había era oscuridad. La ausencia de Sofía era un vacío aterrador, como si una parte de su ser hubiera sido arrancada. El silencio a su alrededor era tan denso que le dolía en el pecho. Con manos temblorosas retrocedió un paso, y fue en ese momento que un frío helado la atravesó. Un eco de risas lejanas danzaba en el aire, un sonido entrelazado con sospechas, secretos y cosas no dichas. La casa que antes había sido un refugio, ahora era una trampa. De repente la luz parpadeante reveló algo más en la esquina del sótano. Clara se dio la vuelta, el rostro de Enrique apareciendo en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de ellas? Antes de que pudiera pensar en escapar, una imagen latente apareció en su memoria, como un destello, una escena de su infancia, de un abrazo cálido y de una risa familiar. La voz de su madre resonaba, una advertencia que nunca había entendido del todo. Ten cuidado con lo que deseas, Clara. En ese instante, sintió el viejo diario entre sus manos, el que había abierto horas atrás. Había algo en sus páginas que había omitido, algo que ahora amenazaba su realidad. Con el corazón en la boca, se dio la vuelta y comenzó a revisar los documentos desparramados por el suelo. Las hojas estaban llenas de nombres, fechorías y conexiones que jamás había imaginado. Entonces lo vio, una foto en la parte inferior de una pila de papeles. Era una imagen antigua, descolorida, pero lo que la sacudió fue la familiaridad del rostro. Reconoció a su madre, pero a su lado era ella misma, una versión más joven, con ojos llenos de esperanza y una sonrisa que irradiaba luz. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que en el fondo había figuras que no reconocía. Hombres con expresiones gélidas, sus ojos vacíos y espectrales. «¡Mamá!», gritó instintivamente, pero el eco de su voz fue la única respuesta. Sintió que la realidad se desplomaba. ¿Cómo era posible que existiera esa imagen? ¿Qué significaba? Se sentía como un marioneta cuyos hilos estaban cortándose. El suelo se estremeció nuevamente y de repente una explosión de luz envolvió el sótano, como si todos los secretos estuvieran aflorando a la superficie. Clara cubrió su rostro con las manos, pero la luz pasó. Luego, un grito desgarrador retumbó en la distancia. Era Sofía.
su voz desgarrándose por el dolor, y todo el aire escapó de sus pulmones. Clara corrió hacia el sonido, pero Enrique se interpuso. «No puedes irte, Clara. La verdad tiene un precio», dijo, su voz resonante cortando la atmósfera en dos. «Déjame pasar», gritó. Sus manos, prisioneras de sus propios miedos. Un ruido sordo llenó el sótano y el suelo tembló de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Las paredes comenzaron a cerrarles como si la casa toda estuviera viviendo su propio horror. Tu hija es parte del legado, Clara. No puedes escapar. Los ojos de Enrique brillaban con una intensidad oscura y un destello de reconocimiento atravesó la mente de Clara. No eran solo palabras vacías. Enrique se había acercado a su madre. Había un pacto desconocido que los unía. Con un grito, Clara empujó a Enrique, corriendo hacia la oscuridad que había engullido a su hija. En ese instante un desgarrador chasquido se escuchó detrás de ella. La casa estaba convirtiéndose en una trampa. Sofía apareció de pronto en una esquina, pálida y temblorosa, pero había algo diferente en ella. «Mamá», murmuró, su voz un eco distante. En su mano había un objeto brillante. Una llave antigua, dorada, resplandecía en la penumbra. «¡Sofía!», gritó con alivio, pero el horror la detuvo en seco. Sobre todo, en el fondo de su mirada había un destello de conocimiento antiguo que Clara no podía entender. «Lo que estás mirando no es solo historia», dijo Sofía, con una voz que sonaba adulta, distinta. «Es nuestra realidad. Y ahora estás en peligro». Un estruendo ensordecedor resonó nuevamente y el suelo comenzó a abrirse. Clara miró a su hija, el miedo transformándose en desesperación. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa persona frente a ella? La verdad que había intentado evitar se cernía sobre ellas, sombras que revelaban más de lo que podían soportar. La casa temblaba y el futuro de ambas parecía estar en un hilo. ¿Podrían escapar del destino que les aguardaba o las sombras las atraparían para siempre? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su hija, esa Sofía que parecía un reflejo de su propio ser, pero distorsionado, la dejaba sin aliento. En ese instante, mientras el caos giraba a su alrededor, Sofía sostuvo la llave dorada con fuerza. Su mirada no solo enfrentaba a Enrique, sino que desafiaba a todo el pasado que les había ido preparando una trampa. «Es nuestra única salida», dijo Sofía, su voz fuerte pero temblando, y en un momento de resolución apuntó la llave hacia Enrique. «No te dejaré arrastrarnos a esto». Clara sintió que la rabia brotaba en su pecho. ¿Acaso su hija estaba en lo correcto? ¿Acaso el legado que enfrentaban era más oscuro de lo que podían comprender? Antes de que pudiera hacer una pregunta más, las luces parpadearon violentamente y un frío feroz invadió la habitación. «¡No!», gritó Enrique, su rostro palideciendo. El suelo bajo ellos comenzó a crujir y la casa parecía querer tragarlas. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si las paredes tuvieran vida propia, orquestando un caos. De repente, una explosión resonó desde el fondo del sótano. Un grito desgarrador atravesó el aire, resonando como un eco que nunca se silenciaría. Clara, con el corazón en la garganta, dio un paso hacia Sofía. «¿Qué fue eso?», preguntó con voz temblorosa. Sofía no respondió, mantenía su mirada fija en la puerta que daba a la oscuridad. Fue entonces que un nuevo sonido llenó el aire, un crujido seguido de un grito más fuerte, más intenso. Era el lamento de una mujer, y Clara reconoció esa voz. Era la voz de su madre, resonando en el aire, con una mezcla de dolor y desesperación. «¡Mamá!», gritó sin pensar. El instinto la llevó a buscar la sombra de su madre en la penumbra. Sofía la tomó del brazo. «No, debemos irnos». Pero antes de que pudiera reaccionar,
El suelo se abrió bajo ellas. Un abismo oscuro les estaba esperando. Clara sintió que caía, y el terror la inundó. En un giro brusco, la llave dorada en la mano de Sofía brilló intensamente, bañando todo en luz. La realidad pareció desvanecerse, y Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, se encontraba en un lugar diferente. Un paisaje devastado y sombrío. Eran recuerdos, fragmentos de su infancia, pero alterados. Imágenes de su madre sonriendo, pero acompañada de sombras que las rodeaban. ¿Qué está pasando?, preguntó, desorientada. Sofía apareció a su lado, pero había algo distinto en su expresión. Una calma siniestra. «Ya lo sabes, mamá», dijo, sus ojos fijos en el horizonte. Clara se dio cuenta de que la expresión de su hija no era de miedo, sino de determinación. «¿Qué quieres decir?» «Todo este tiempo he intentado protegerte de la verdad. Pero ahora, con esta llave, podemos liberar a la familia de lo que nos persigue», dijo Sofía, con una voz que no le pertenecía, resonando con un eco del pasado. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Protegerme de qué? El ambiente cambió. Las risas de la infancia se convirtieron en susurros de dolor. Sofía miró hacia el infinito, y en sus ojos Clara vio algo que la aterrorizó. Era compasión, pero también desdén. «Mamá, lo que no sabes es que esta familia tiene un pacto, algo que se remonta a generaciones. Y yo soy la clave para romperlo», declaró. Las palabras cayeron como piedras. La angustia llenó el aire. Esta verdad que Sofía revelaba era más que una simple traición. Era un legado de oscuridad que podría consumirlas. Clara se dio cuenta, aturdida, de que el verdadero enemigo no era Enrique, ni siquiera la sombra del pasado, sino la misma sangre que corría por sus venas. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», susurró Clara, sus manos temblando al enfrentar la realidad que su hija estaba desvelando. «He hecho lo que debía», respondió Sofía, una sonrisa que era más una mueca que otra cosa. «Y tú también tienes que decidir». En ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo, pero esta vez era más cercano. Clara giró su cabeza hacia la fuente del sonido, y su corazón se detuvo. Una figura familiar emergió de la oscuridad. Era su madre. No la imagen de una madre amorosa que recordaba, sino una figura pálida y desgastada, su rostro lleno de sufrimiento. «¡Clara!», gritó, sus ojos buscando a su hija con desesperación. «No dejes que lo haga». El regreso de su madre sí que destrozó todo. Las verdades rotas, los engaños y el espanto que había estado en su ADN eran reales. «Esto es lo que soy», pensó Clara, mientras su mundo se transformaba en cenizas. «¿Quiénes son realmente?», gritó, su voz aterrada, resonando en el aire helado. Pero las palabras se perdieron, absorbidas por el abismo que se abría de nuevo. La confusión era abrumadora, y la llegada de su madre no era el consuelo que esperaba, sino una advertencia de lo que estaba por venir. «Tú eres parte de esto, mi niña», dijo su madre, con tono sombrío. «La verdad es que nunca fuiste solo Clara. Eres el último eslabón de un ciclo que debe cumplirse». Y mientras esas palabras caían sobre ella como un peso irrompible, Clara sintió el mundo dar un giro inesperado. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. Al mirar a Sofía, su hija ya no parecía su hija, y la figura de su madre había dejado de ser un faro de luz. La oscuridad estaba dentro de ellas, y el precio de la verdad comenzaba a revelarse. La noche era más oscura que nunca. ¿Qué haría Clara con esta revelación devastadora? ¿Podría enfrentar su propio destino o sería consumida por el horror que siempre había acechado en las sombras?
Clara se quedó paralizada, atrapada en un instante donde el tiempo parecía haberse detenido. La revelación de su madre le cayó como un jarro de agua fría, y las palabras resonaban estruendosamente en su mente. La verdad es que nunca fuiste solo, Clara. ¿Qué significaba eso? Las luces del sótano comenzaron a parpadear de nuevo. El pulso de la casa se sentía como un latido, una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. Con el miedo arrugando su estómago, miró de nuevo a su madre. Una mirada de sufrimiento y amor la envolvió, pero Clara sentía también un hilo de traición. ¿Quién era realmente su madre? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, el aire se espesó y una sacudida la hizo tambalear. Con un movimiento rápido, una sombra se deslizó detrás de Sofía. Clara se giró, su corazón se detuvo. Era Enrique, pero no como antes. Ahora tenía una mirada que combinaba locura y determinación. «No», gritó Sofía, pero la voz de su madre se alzó por encima del alboroto. «Detente», exclamó, dirigiéndose a Enrique con furia y reproche. «No puedes hacerlo». Él se acercó con una sonrisa escalofriante. «Vine a liberar a lo que has encerrado, Clara», dijo, y Clara sintió que el frío del sótano se intensificaba. No podía permitir que lo que había escrito su madre se cumpliera. En un instante, el suelo bajo ellos se estremeció violentamente. Una grieta comenzó a abrirse, con un estruendo desgarrador. Clara sintió que se le cortaba la respiración. La oscuridad parecía querer devorarlas, y en un giro inesperado, su madre gritó: «¡Clara, no!». Sofía, con la llave dorada aún en mano, la alzó al aire. «Esta es nuestra oportunidad», pensó. Pero justo cuando iba a decirle a su madre que se acercara, la casa retrocedió en un grito sordo lleno de dolor. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el pasillo. La figura de un hombre apareció entre las sombras. Su rostro conocido era el abuelo que Clara había perdido mucho tiempo atrás. Su mirada era aguda y profunda. «¿Por qué has regresado?», preguntó Clara, con el corazón latiendo con fuerza. Era como si el tiempo hubiera sido un círculo, y todo lo que había temido se reunía en este momento. «Este es un juego más grande de lo que creen», rugió el abuelo, su voz reverberando por el sótano. Clara se quedó helada. La naturaleza del horror se transformó en una amalgama de secretos familiares y pactos oscuros. Enrique ya no parecía tanto el enemigo, como un trovador de viejas historias que volverían a cobrar vida. «¿Por qué regresaste?», repitió Sofía, su voz llena de furia. «Eres parte de este mal». Y entonces, en un alarde de desesperación, el abuelo extendió su mano y de repente el aire cambió. La clave que sostenía Sofía brilló intensamente, convirtiéndose en una luz que iluminó la penumbra. Era un brillo tan fuerte que hizo que todo se cubriera la vista. La luz estalló en el sótano, revelando imágenes en movimiento de sombras que se retorcían y personas que bailaban en la oscuridad. Eran sus ancestros. El horror y la danza de los pactos estaban entrelazados, formando un ciclo que debía cerrarse. El abuelo giró su rostro hacia Clara, el miedo dejando una huella en sus ojos. «No tengo tiempo, Clara. Tienes que elegir», gritó. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una sombra emergió de la luz, tomando forma y cuerpo. Era una niña, aterradora y con una sonrisa macabra. Clara dio un paso atrás. Era ella misma, de niña, un reflejo de su inocencia perdida. «Yo soy la verdad», gritó la niña con una voz que resonó en la oscuridad. «¿Quién eres tú ahora, Clara?». El terror la envolvió y el peso de su identidad parecía aplastarla. La respuesta a esa pregunta podía cambiarlo todo, pero el eco de la voz de su madre resonaba. «Eres el último eslabón de un ciclo que debe cumplirse.
En el instante en que la luz se desvanecía, el suelo bajo sus pies empezó a caer. Clara miró a su madre y a Sofía. Todo lo que había conocido se desvanecía, y en medio de la oscuridad se preguntó, ¿era parte del problema o de la solución? Como si la inquietante respuesta ya estuviera grabada en su destino. ¿Qué significaba ser Clara en esta nueva realidad? Clara se encontraba atrapada en un ciclo de revelaciones, el aire denso de secretos impregnando el sótano. Miraba a su madre con pánico, mientras la figura oscura de su niñez danzaba en la penumbra. Sus cuerpos temblaban al unísono, atrapados entre lo conocido y lo desconocido. Sofía, con la llave dorada brillando en su mano, se veía más segura que nunca. «Escucha, mamá», exclamó Sofía, su voz resonando con una madurez que asustó a Clara. «Tienes que entender que este no es solo un legado de maldad. Es nuestra posibilidad de liberarnos». Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. La imagen de la niña en la oscuridad se mantenía fija. «Pero, ¿qué significa eso?», preguntó, sintiendo que el miedo la consumía. La historia familiar se apretaba a su alrededor como una serpiente. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de su madre, resonando con una tristeza abrumadora. «Clara, no te dejes llevar». Y en un instante el suelo comenzó a temblar nuevamente, como si la casa estuviera viva. Clara sintió la presión en su pecho, la necesidad de aferrarse a algo real. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad. Y el aliento se le escapó. Era su madre, pero no como la recordaba. Su rostro estaba desgastado, pálido, y su cabello se alzaba como sombras entre la luz. Clara sintió que la tierra temblaba de nuevo, pero esta vez era más intenso, más amenazante. La casa rechinaba y el aire se hacía pesado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz resonando con impotencia y confusión. «La verdad necesita ser revelada», dijo su madre, su voz un eco distante pero lleno de gravedad. Clara vio los ojos de Sofía brillar, una mezcla de miedo y determinación. Entonces un rayo de luz azul iluminó la habitación, y un viento helado las rodeó. La figura infantil de Clara comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, gritó: «Tú eres la única que puede decidir». Clara sintió un temblor en su interior. Las palabras se colaron en su mente. ¿Decidir? ¿Qué tenía que decidir? Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, todo estalló. La luz se intensificó y un estruendo envolvente sacudió el sótano. Clara cubrió su rostro con las manos, sin saber si buscar refugio o quedarse paralizada. Cuando la luz se desvaneció, las tres se encontraron en una sala completamente distinta. El lugar era un refugio oscuro, revestido de antiguos retratos familiares, llenos de miradas que parecían retener secretos. El ambiente estaba cargado de un olor a polvo y recuerdos desvanecidos. Cada objeto parecía murmurar, y el corazón de Clara latía a 1000 por hora. Pero había algo que la sorprendió: el rostro de su madre en uno de los retratos. Al lado de ella, un hombre que se parecía a Enrique. «No», susurró Clara, el terror llenando sus ojos. «Esto no puede ser». El rostro del hombre en el retrato sonreía con malicia, resplandeciendo en el silencio. Clara sintió un vacío formarse dentro de ella, un nudo apretado. Sofía dio un paso hacia adelante, con la llave aún en su mano. «Esto no es solo un juego familiar. Es una maldición que nos ha seguido». «No», dijo Clara, sintiendo la opresión en su pecho. «No podemos ser parte de esto». «Mamá», gritó Sofía, su voz cargada de desesperación, «nos están atrapando en un ciclo sin fin». La figura de su madre en el retrato comenzó a moverse, sus ojos tristes mirándolas con anhelo. «Ustedes pueden romperlo, pero primero deben entender lo que son». De pronto el retrato estalló en 1000 pedazos.
En la confusión, un extraño brillo emergió del caos. Clara sintió la necesidad implícita de aferrarse a su hija, pero antes de que pudiera hacerlo, el mismo hombre del retrato apareció en la oscuridad detrás de ellas, ahora real. Era Enrique, su rostro lleno de sombras y secretos. Su sonrisa reveló una verdad escalofriante. ¿No lo ven? Ustedes nunca han sido solo madre e hija, son parte de mí. Desde el principio, Clara sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. La luz se hizo más tenue y el terror la invadió. ¿Qué significaba eso, realmente? La oscuridad cerraba el círculo y entre gritos y gemidos el legado se revelaba. ¿Podrían escapar? ¿O estaban atrapadas en algo mucho más grande que ellas mismas? Un destello iluminó la habitación una vez más, y en esa luz, Clara vio su ancestría más allá de sus antepasados. Era un hilo oscuro que las unía a Enrique y a su madre. Todo se desmoronó, el horror y el destino atrapándolas como una red. ¿Qué camino tomarían al final? La tensión en el sótano era palpable. Clara, con el corazón latiendo acelerado, miraba a Enrique y luego a su madre, que parecía moverse entre la luz y la penumbra. Las sombras danzaban a su alrededor como si estuvieran vivas, capturando la esencia de toda la oscuridad que habían enfrentado. La figura de su niñez desapareció lentamente, pero sus palabras resonarían por siempre. Tú eres la única que puede decidir. Clara sintió un nudo en la garganta. En sus manos, Sofía sostenía la llave dorada, un símbolo de poder y libertad, pero también de un legado del que querían escapar. El abuelo había entrado en su mente, preguntando el porqué de su regreso, ocultando verdades que podían liberar o destruir. «¡Mamá, elige!», gritó Sofía, su voz cortando el aire pesado. «Este es el momento de actuar». Enrique avanzó, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y desesperación. «La verdad es más grande de lo que imaginas. No podemos romper este ciclo. Siempre volveremos a esta oscuridad». Clara sintió el peso de sus decisiones. ¿Podría liberarse de lo que había llevado consigo toda su vida? ¿Podría salvar a su hija? La luz comenzó a desvanecerse y Clara sabía que era ahora o nunca. «¡No lo permitiré!», gritó, enfrentando la sombra que se cernía sobre ellas. Con mano temblorosa agregó: «Este legado no nos define. Sofía, usa la llave». Con un grito, Sofía levantó la llave hacia Enrique. La luz estalló a su alrededor y Clara sintió el poder vibrante del momento. Las sombras comenzaron a retroceder. Claras y oscuras eran dos fuerzas contrarias. La luz envolvió a las tres, y en ese instante todos los secretos comenzaron a revelarse. «¡Para!», gritó la madre de Clara, y una ola de energía recorrió el sótano. Las imágenes de su infancia se proyectaron en las paredes de piedra, recuerdos felices mezclados con los oscuros. Clara recordó la risa de Sofía, los abrazos cálidos y la tristeza que había intentado ocultar. El rostro de Enrique se desvaneció mientras el poder de la llave tomaba forma. Clara sintió que el peso de la herencia se deshacía lentamente. Un grito resonó, y entonces, con la luz alcanzando su máxima intensidad, todo estalló en un resplandor cegador. Cuando la luz se apagó, Clara y Sofía se encontraron en un lugar diferente, un campo abierto, iluminado por el sol radiante que acariciaba sus rostros. A su lado, su madre sonrió, ahora libre de las sombras. Las risas de la infancia llenaron el aire, y el dolor se fue desvaneciendo como un eco lejano. «¡Estás libre, Clara!», dijo su madre. Y Clara sintió una paz reconfortante.
Pero, ¿y Enrique? Preguntó Sofía, mirando hacia alrededor. Las sombras se han ido. No más ciclos, respondió Clara con una sonrisa tranquila. Por fin, el legado se había roto. Su vida sería diferente ahora. Un nuevo comienzo, sin temor, sin oscuridad. Sofía sonrió, un brillo esperanzador en sus ojos. ¡Lo logramos, mamá! Y así, juntas, caminaron hacia el horizonte, dejando atrás la oscuridad del sótano y el peso de sus pasados. La historia de su familia no se agotaba. Ahora era una oportunidad para construir una nueva vida, llena de luz y esperanza. Ahora, amigos, esto es solo el principio. Si quieres conocer más historias y descubrir nuevos misterios, necesitas suscribirte ahora. No te quedes atrás. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo y que sigamos trayendo contenido fascinante. Y no olvides inclinar la sección de comentarios con tus reacciones sobre este desenlace y tus teorías sobre ¿qué pasará después? Finalmente, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina todo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu apoyo marca la diferencia.